Hoy va a ser un día, obviamente, como hicimos el inicio del programa, dedicado a recordar y a entender, a analizar y a profundizar acerca de lo que fue la Semana Santa, qué hizo Jesús Cristo hace 2000 años, qué significado tuvo y cómo vivirlo hoy. Yo elegí dos aspectos de lo que significaría la Semana Santa. Dos aspectos que a mí en lo personal me impactan muchísimo y sobre los cuales la humanidad se detiene poco y nada. Parece una incoherencia lo que estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando de 1000 y pico de católicos, pero lamentablemente muchos de ellos están pensando que huevo de Pascua se van a comprar para el domingo. Y muchos otros, en la Argentina hay un feriado muy largo en estos días, no sé en Latinoamérica, están pensando dónde irse de vacaciones estos días libres. Vos dijiste 1000 y pico, estás hablando de 1200 millones de católicos. Exacto, sí. Sí. Así es. Entonces decía que en todo este tiempo, que debería ser de profunda reflexión religiosa, para aquellos que nos queremos catalogar de cristianos, o por lo menos de admiradores de la figura de Jesús Cristo, porque decir que somos seguidores es ya demasiado, ¿no? Ponernos ese cartel, pero que lo admiramos y que lo amamos, creo que hay mucha gente. Bueno, rescaté dos instancias. Uno es el Jueves Santo, el relato de su experiencia en el Huerto de los Olivos, donde creo que la humanidad de Jesús, en ese instante, confrontada frente al destino que tenía delante él, tiene un grado de sufrimiento, de humanidad y de divinidad en sí mismo enorme. Creo que fue la circunstancia más crítica en la vida del Cristo, con muchos significados y con muchos aprendizajes para nosotros. Y también tomé una parte del relato de la resurrección que Ana Catalina Emmerich da sobre la visión que le muestra el ángel a ella sobre esa parte de los sucesos de la vida de Jesús en la tierra. Bueno, con una bella música de mensaje, los invito a trasladarnos al Jueves Santo de hace más de 2013 años, dicen los cronistas, donde Jesucristo se enfrenta con la hora más dramática de su vida, la del destino de la humanidad. Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. El Señor estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Los discípulos estaban sobrecogidos, y Jesús dijo a 8 de los que lo acompañaban que se quedasen en el jardín de Getsemaní, mientras él iba a orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y entró en el jardín de los Olivos. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que siempre había consolado a los demás, podía estar tan abatido. Mi alma está triste hasta la muerte, respondió Jesús, y veía por todos lados la angustia y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles: quedaos ahí, velad y orad conmigo para no caer en tentación. Jesús bajó un poco a la izquierda y se ocultó debajo de un peñasco en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual estaban los apóstoles en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba a poco de la gruta. Cuando Jesús se separó de los discípulos, vio a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia aumentaban. Penetró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca un abrigo contra la tempestad. Pero las visiones amenazadoras le seguían y cada vez eran más fuertes. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al Monte de los Olivos,
habían venido Adán y Eva, expulsados del paraíso, sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Me pareció que Jesús, al entregarse a la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Trinidad Santísima. Así, concentrado en su pura, amante e inocente humanidad y armado solo de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y padecimientos. Postrado en la tierra, inclinado su rostro ya anegado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y se ofreció en la oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús y, haciendo pasar ante sus ojos pinturas cada vez más horribles, gritaba a su santa humanidad: ¿cómo? ¿Tomarás tú también a esto sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto? Vi la caverna llena de espantosas formas. Vi todos los pecados, toda la malicia, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que le oprimían. Por fin se levantó, temblaban sus rodillas. Apenas bronce de inmediato, se levantaron y díjoles en su abandono: ¿no podíais velar ni siquiera una hora conmigo? Cuando lo vieron descompuesto, pálido, temblando, empapado en sudor y sangre, cuando oyeron su voz alterada y casi extinguida, no supieron qué pensar. Y si no se les hubiera parecido rodeado de una luz radiante, lo hubiesen desconocido. Juan le dijo: Maestro, ¿qué tenéis? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Jesús respondió: si viviera, enseñara y curara todavía 33 años, no bastaría para cumplir lo que tengo que hacer aquí de ahora a la mañana. No llames a los otros 8. Helos dejado allí, porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación, olvidarían mucho y dudarían de mí, porque verían al Hijo del Hombre transfigurado, y también en su oscuridad y en su abandono. Pero vela y ora ahora conmigo para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Quería así Jesús excitarlos a la perseverancia y anunciarles la lucha de su naturaleza humana contra la muerte y la causa de su debilidad. Les habló todavía de su tristeza y estuvo cerca de un cuarto de hora con ellos. Se volvió a la gruta y siguió rezando. Los apóstoles se preguntaban: ¿qué tiene? ¿Qué ha sucedido? Bueno, si nos ponemos a analizar esta hora tremenda, este Jueves Santo, el instante en que dejamos solo a Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, que se había hecho carne para ofrecernos la redención, y que sin embargo Él se lleva solo a 3, a Pedro, Juan y Santiago, para que lo ayuden a orar. Indica muchas cosas. Primero, que frente a las circunstancias muy dramáticas de nuestra vida y de nuestra historia, tenemos que hacer una parte en la acción y dedicarnos en soledad a elevar nuestras oraciones al cielo, como lo hizo Jesús. Fíjate que en algunos relatos del Evangelio, Él decide meditar, orar, lo podemos llamar de la forma que querramos, en ponerse en contacto con su Padre, generalmente antes de atravesar circunstancias muy difíciles en su vida. Entonces, pero no fue lo único.